Me llamo Laura Aparicio Terrade, soy de la Falla Castellón-Segorbe, del sector Ruzafa B. Tengo 23 años, estudio el último curso de enfermería en la Universidad Europea de Valencia y compagino los estudios trabajando en una empresa de seguridad en eventos deportivos. Yo tuve la oportunidad de vivir esta fase como infantil en el 2010, fui corte infantil en el 2010. Tenía 8 años y la verdad es que el cambio ha sido brutal. Ahora soy consciente de todo lo que está pasando. El día de la preselección fue muy intenso, muchísimas emociones, mucha tranquilidad, pero muchísimo nerviosismo al final. Y la verdad es que lo disfruté muchísimo con todas mis compañeras que al final, pues bueno, se han convertido casi como mi hermana. Pues el cambio de las fallas del 2010 a la actualidad ha sido, yo creo que muy grande. O sea, al final, en el 2010 creo que no existía el WhatsApp, se empezó ahí, fueron sus inicios. Y la verdad es que las fallas en esos momentos, bueno, lo que ha impactado en las fallas, yo creo que se ha acercado muchísimo, ya no solo a nivel nacional, sino que se ha podido transmitir a cualquier parte del mundo. Se han dado cuenta de realmente lo que son las fallas. Bueno, al final somos patrimonio inmaterial de la humanidad y la verdad es que ha sido un cambio muy bueno y muy grande. Cuando terminó la preselección ya sabíamos que pasara lo que pasara íbamos a ir al casal. Y nada, disfrutamos muchísimo de la noche con unos fartons, chata, pastelitos y granizado de limón, que es lo que más nos gusta y sobre todo en esta época. Y nada, fue nada, con amigos, con familia, con la comisión, gente que vino de fuera, estuvo muy guay, muy guay. Bueno, pues en nuestra fiesta lo más importante pues creo que serían los artistas. Al final es la base de nuestra fiesta. Mis favoritos siempre han sido, bueno, siempre ha sido Santo Eulalia. Creo que tiene ese toque tradicional que caracteriza a una falla y siempre lo he admirado muchísimo. Bueno, yo he tenido, bueno, como alfalfa infantil y corte, he podido aprovechar todas esas faldas que tenía de pequeña, entonces un poco con un jubón negro he podido más o menos combinar y tener, podría decir que tengo 7 trajes ahora mismo, contando con el mío de Faira Mayor y uno más que teníamos para salir del paso. Y la verdad es que a mí la indumentaria me fascina, o sea, siempre la he admirado muchísimo. Todos los dibujos, todas las telas, tengo un montón de dibujos guardados, soy muy friki en ese ámbito. Y nada, a mí me ha hecho me ha confeccionado el traje Aguas de Marzo, el traje Faira Mayor, y luego una particular, Antonia Higueras, de mi comisión, y Vicente de Santa Tomás. Mis falleras mayores, así que más me hayan marcado, en el 2009 me marcó muchísimo Marta Agustín, tenías 8 años, sí, exactamente, y claro, el ver la figura de fallera mayor, que además la tenía cerca de la falla de casa, la vi, o sea, me impactó muchísimo. Luego ya, si barro un poco hacia casa, la tiraría hacia Piti, María Pilar Jiménez, que la verdad es que vivir con ella ese año fue mágico. Y una fallera mayor que me ha marcado mucho también ha sido Raquel Alario. Yo creo que a todos nos ha marcado con su elegancia, su amor por la indumentaria y la tengo mucho como referente. Bueno, pues hace 15 años prácticamente cumplí parte del sueño que fue llegar a corte infantil y ahora quiero llegar a por todo, quiero ser Fallera Mayor de Valencia. La verdad es que sería un sueño cumplido para mí, un honor también y creo que bueno, al fin y al cabo la Fallera Mayor de Valencia tiene esa responsabilidad de hacer llegar las fallas a cualquier parte del mundo. Creo que puedo tener esa responsabilidad. Y de esos valores que requiere que tenga una Fallera Mayor de Valencia.